Hola, los saludo con mucho gusto. El día de hoy les dejaré esta clase grabada, como seguramente muchos de ustedes saben. En nuestra arquidiócesis hoy tenemos nuestra asamblea diocesana, nuestra asamblea parroquial, diocesana, foránea, y por ese motivo no puedo estar en vivo con ustedes para esta clase de hoy, pero dejo grabada esta lección, que será nuestra sesión uno, y espero que si hubiese alguna duda, alguna pregunta, pueden hacer su nota y la próxima vez que tengamos la oportunidad de mirarnos en vivo, pues la podamos resolver. Voy a compartir con ustedes lo que nos corresponde ahora, que es esto de la sesión uno. La sesión uno, ya la empezamos a ver la semana pasada, tiene que ver con esta realidad de que la iglesia es convocada por el Padre Dios. Vamos a ver las tres primeras sesiones como la dimensión trinitaria de la iglesia. La iglesia no es una obra humana, recordémoslo y tengámoslo siempre bien en claro. La iglesia no es obra de los seres humanos, no es como una especie de sociedad, ya decíamos nosotros, donde a lo mejor uno diga, nos vamos a juntar para hacer esto, para hacer lo otro. No, no. La iglesia es una obra de Dios, es una institución, es algo que instituye Dios y que precisamente por eso nosotros en la fe, como tal, la tratamos. Creemos en la iglesia que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo instituyen y que entonces a partir de esta realidad es como precisamente cada uno de nosotros forma parte de ella, porque somos llamados por Dios y esta iglesia, aunque a veces nosotros los seres humanos pues dejemos mucho que desear dentro de ella, al final y al cabo, por ser obra de Dios, nosotros aquí tenemos la ocasión y la oportunidad de darnos cuenta de esta obra divina. Hace 8 días estuvimos viendo yo un poco los objetivos, los tenemos aquí nuevamente. Descubrir cómo la iglesia, permítanme hacer más grande nuestra pantalla, decía el objetivo, ¿no? El objetivo doctrinal, descubrir cómo la iglesia tiene su origen en Dios porque el Padre la ha convocado. Y el objetivo moral, fundamentar nuestra fe al comprender que Dios Padre, para salvar a los hombres que habían pecado, estableció convocar a quienes creen en Cristo en la iglesia. Entonces tenemos esos dos elementos. Hace 8 días nosotros ya los comentábamos y veíamos esta parte tan importante, ¿no? Hoy en el presente como que todo es democracia, todo es elección, y a veces parecería que esa es la mirada que muchos tienen sobre la iglesia, que es una mera sociedad humana, y que entonces se tiene que decidir así casi como vamos a hacer una consulta popular y que están de modas para que nosotros podamos afirmar, decir esto de la iglesia. Obviamente que no. Nuestra iglesia no es una institución humana. Por eso lo importante de esta primera sesión, de esta primera unidad, cómo vamos a tener elementos en la revelación para poder afirmar que la iglesia se origina en el Padre Dios y que es en Cristo donde se ejecuta esa voluntad divina. Vamos pues con ello, ya que hemos visto los objetivos, vamos a ver lo que tenemos para hoy. Recordemos la palabra iglesia, viene del griego eclesia. Fíjense cómo este verbo, este sustantivo, perdón, eclesia, se deriva de este otro verbo, ekaleel. ¿Qué significa esto? Significa convocar. Etimológicamente, ahí nosotros podemos decir, no hay ninguna connotación religiosa. Solamente se trata de una convocación y puede ser una convocación de cualquier tipo. Pero ya en la Sagrada Escritura, cuando se traduce del hebreo al griego, entonces en la Biblia de los setentas, la expresión hebrea Kahal Yahvé se tradujo por precisamente eclesía. Kahal Yahvé, del término hebreo, implica esta asamblea, esta convocación por parte de Dios para que su pueblo se reúna en torno suyo. Y es entonces algo que ya habíamos comentado también. La iglesia es una convocación de parte de Dios y eso es lo que hay detrás de su nombre. Su nombre mismo tiene una gran significación. Podemos nosotros decir, a veces vamos a la iglesia, pero recordemos que en la iglesia somos nosotros mismos, porque somos nosotros los que somos convocados a congregarnos por Dios, en el nombre de Dios. Y entonces, esto nos deja ver que la iglesia sí es un grupo de personas que por ser convocado tiene su origen fuera de sí mismo. Es Dios quien nos convoca.
Ojo con esto, yo lo subrayo porque es precisamente aquí donde está esa parte que para nosotros pues ya es bien importante. Si nosotros somos convocados, esto significa que viene fuera de nosotros, no somos nosotros los que nos juntamos. Esto hay que subrayarlo. Es precisamente Dios mismo quien nos convoca. Él es el convocador, Él es el que nos habla, Él es el que nos llama. Es Dios. Y lo reitero, esto es fundamental que no lo perdamos jamás de vista, porque a veces podemos mirar que la iglesia esto, que la iglesia lo otro, que ahora sí se va a acabar, que por eso, que por aquello, y al final y al cabo nos debe quedar bien claro que las cosas de Dios son eternas, son para siempre. El mismo Señor Jesús en el Evangelio en algún momento lo dirá. Los poderes del infierno no van a prevalecer sobre mi iglesia. Y es acá donde entonces viene hoy nuestro desafío, comprender esta realidad. Entonces, queda ya esa realidad de qué significa iglesia. Vamos ahora a la Sagrada Escritura. ¿Cómo entendemos esto en la Sagrada Escritura? Pues primero entonces, por lo que hemos dicho hasta ahora, la iglesia, si nos estamos dando cuenta, es parte de todo un plan. Y este plan es de Dios. Es un plan divino. ¿Y qué es lo que quiere Dios para nosotros? Pues recordemos que lo que Dios busca del ser humano es la salvación. Es lo que Dios quiere. A eso ha venido Cristo. Cristo es el enviado del Padre. ¿Para qué cosa? Para salvarnos. Y entonces, quien ayuda en esta tarea del Padre, pues es ni más ni menos que la iglesia. Somos nosotros como iglesia quienes entonces somos convocados en Cristo precisamente para poder contribuir a este proceso de la salvación, ayudando a Cristo a cumplir la obra del Padre. La Lumen Gentium, que es un documento del Vaticano II, ya nos lo deja bien en claro. Número 2 del Lumen Gentium nos habla precisamente de esto, ¿no? Cómo por la voluntad del Padre Dios, la iglesia está ya prefigurada. Desde siempre podemos decirlo, desde antes. ¿Por qué? Porque Dios, que todo lo sabe, sabía que en algún momento era necesaria la presencia de la iglesia para la salvación, para la salvación. Y así entonces se prefigura desde antes de la misma creación del mundo, pero con esta intención, una intención salvífica, una intención que ayude precisamente a la obra divina. Y esto se va a ir preparando en el pueblo judío, en el pueblo de Dios. Por eso ahorita que vamos a empezar a ver el fundamento de la Sagrada Escritura, no partimos del Nuevo Testamento, porque alguien puede decir, Padre, ¿cómo podemos hablar de la iglesia en el Antiguo Testamento si la iglesia la funda Cristo? Claro, pero o sea, a pesar de que la fundamenta Cristo, a pesar de que Él es quien le va a dar ese origen propiamente dicho, ya desde antes se va preparando, ya desde antes está prefigurando su existencia el Padre Eterno en razón de ello, de un plan para salvar a los seres humanos. Dios lo tenía ya, digamos así, en la mente divina está presente esta realidad. Vamos entonces a la Sagrada Escritura. El primer elemento que nos presenta la guía es este, cómo Dios convoca a su pueblo y además de que convoca a su pueblo, lo hace con una firme intención. Convoca al pueblo ¿para qué cosa? Para que a través del pueblo entonces venga esta salvación. Dios salva. Esa es la palabra que nosotros tenemos que decir. Es Yahvé quien convoca, pero es Yahvé también quien salva. Y esa salvación la hace por medio de su pueblo. Entonces, démonos cuenta de cómo el pueblo es el instrumento a través del cual Dios quiere llevar a cabo esa voluntad salvífica. Dios así elige a su pueblo, Dios elige, podemos decir, a la iglesia como esa herramienta, como ese instrumento que le va a ayudar a esta realidad. ¿Cómo está esto? ¿Cómo fue esa convocación para que se vaya dando esta realidad? Fijémonos en esta situación. Lo primero que nos damos cuenta en el pueblo judío es que están capturados, están hechos prisioneros allá en Egipto. Y allá en Egipto ellos están sufriendo.
y están sufriendo el destierro, están sufriendo tantas cosas. Podemos recordar esas páginas del Éxodo. Recordemos, por ejemplo, la historia de Moisés y cómo se nos narra, ¿no? Que el faraón de aquel momento ya tiene endurecido su corazón. ¿Por qué? Porque los hebreos cada vez son más y más y más y tienen miedo de que este pueblo en una de esas se les levante y les gane. Y entonces el faraón manda a asesinar a todos los hijos de las hebreas. Cuando las hebreas tenían hijos, si eran varones, tenían que ser asesinados. Si eran mujeres, las iban a dejar. Y con esto, el faraón pensaba que iba a quitar ese poder a su pueblo, al pueblo hebreo. Sin embargo, sabemos que eso no pasó. El pueblo hebreo, por obra de Dios, claro, siempre tuvo esa fortaleza. Pero en medio de ello, pensemos en el sufrimiento. Si tú a lo mejor tienes hijos, eres madre, imagínate lo que significa ser esclavo en un país extranjero donde te están maltratando terriblemente, pero ahora esta parte, ¿no? Incluso están asesinando a tus hijos. El dolor tan grande que lleva el pueblo de Dios, dice la Biblia, el clamor de ese pueblo fue escuchado por Dios. Y es entonces cuando Dios escucha el clamor de su pueblo, dice la escritura en el libro del Éxodo, y entonces interviene. Y hay una intervención que llamamos nosotros salvífica. ¿Por qué salvífica? Porque va a ser en orden a ello, a la salvación. Dios a través de Moisés, entonces va a tratar de salvar a su pueblo. Y así Dios hace con Israel un pacto. Y el pacto que hace por un lado Dios y del otro lado el pueblo es en razón de decir, bueno, te voy a ayudar, te voy a salvar. Pero hacer eso significa hacer una alianza donde yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y entonces Dios interviene y salvará a Israel. Sabemos esa historia. Por eso mismo podemos decir cómo Dios convoca a su pueblo, Dios lo llama de la esclavitud a la libertad. Esa es, digamos, la parte medular de lo que también le dará esencia a la iglesia. Dios nos llama de la esclavitud, ya no de Egipto, sino de nuestro pecado, para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Y teniendo la libertad de los hijos de Dios, entonces de esa manera ayudemos a que otros también sean parte de este pueblo de Dios. Fíjense cómo ser parte del pueblo de Dios implica libertad, implica liberalidad. Debemos de romper con todas esas cadenas que en todo sentido pudiesen estar esclavizando a la criatura divina, a la criatura humana, al ser humano, al Hijo de Dios. Todo aquello que nos esclaviza nos aleja del pueblo de Dios, empezando desde esclavitudes espirituales, el pecado. Dios nos está llamando a esa libertad. Dios es el que convoca, por eso es el Cajal Yahvé, los convocados por Dios. Y después, por medio de este pueblo, hoy la iglesia, se busca también salvar a otras naciones. Esta es entonces, cronológicamente hablando, la primera experiencia que tiene el pueblo de Dios. Tiene la experiencia de un Dios que es salvador. Pero entonces viene ese proceso como hacia atrás, podemos decir nosotros. Un proceso hacia atrás donde entonces el pueblo empieza a caer en la cuenta de cómo fue su génesis, cómo fue su origen. Y es así entonces donde se dan cuenta de que lo que ha sucedido en el Éxodo ha estado preparado desde antes. Y entonces empiezan ellos a reflexionar, ¿cuál es el primer momento en el que Dios sale a su encuentro con Abraham? Aunque eso sucedió muchísimos años antes del éxodo en Egipto, al final y al cabo, todo esto ya estaba desde Abraham. Ya desde Abraham había una alianza que quizás el pueblo había olvidado, que quizás el pueblo había pasado por alto. Abraham y Dios hacen una alianza y eso a través de promesas. Recuerden cuáles son esas promesas de Dios que son tan importantes para el pueblo judío. La tierra, la descendencia y que ellos serían una bendición precisamente para todos los pueblos.
Es ahí donde está precisamente las cosas que Dios promete a su pueblo para que entonces ellos mismos puedan después salir al encuentro de los demás. Les da una tierra, les promete hijos, como se lo dio a Abraham con Sara, anciana, ya tan grande, y van a ser bendición para los demás. Así entonces, con Abraham, Dios establece una relación, pero muy única, muy especial, una relación totalmente personal. Pero aunque era personal, esa relación va a tener una resonancia comunitaria. No fue un pacto que se hizo solamente, exclusivamente con Abraham, sino que esto sobrepasa precisamente al individuo y esta promesa incluye un pueblo, para que este pueblo sea el garante de las promesas que ha hecho. Entonces, démonos cuenta de ahí. Se empieza la historia, alguien puede decir, el pacto nada más era con Abraham, sí, pero con Abraham se inicia esa descendencia que será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, incontable. Y es donde empieza esa historia. Los judíos, el pueblo hebreo, caen en la cuenta de eso, ¿no? Caen en la cuenta en el momento que están en Egipto y son liberados por Dios, empiezan a hacer esa mirada hacia atrás en su historia y a partir de ello se darán cuenta de esta realidad. Es entonces lo que les permite entonces comprender cómo también acá con Moisés, pues se va dando una alianza, que es continuidad. Esa alianza con Abraham continúa ahora en Moisés. Y es ahí cuando entonces ya comprenden, Dios viene otra vez con nosotros, Dios es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Ahora la alianza de Abraham adquiere toda una nueva realidad con Moisés. Moisés es enviado a sacar a su pueblo de Egipto y lo llevará a esa tierra prometida donde se tendrá que cumplir las promesas de Dios. Es la alianza del Sinaí. Y esto hace que el pueblo entonces tenga una mayor conciencia de que son elegidos por Dios, de que son convocados por Dios, de que hay ahí precisamente algo especial. Démonos cuenta y recordemos a la hora de ir leyendo la Sagrada Escritura que a pesar de esta maravillosa predilección de Dios por los suyos, no siempre fueron tan fieles, ¿no? No siempre, aunque sabían que eran de Dios, aunque sabían que eran pueblo de Dios, los hebreos no siempre estuvieron a la altura de esa convocación, de ese llamado. Y eso nos sigue pasando. ¿Cuántas veces nos sucede, caray, la presencia del pecado? Damos un paso más. ¿De qué se trata este pueblo de Dios? Es ese pueblo de Dios el que queda establecido en la zona de Canaán y que es propiedad de Yahvé y que ahora da un paso. Ahora ya no es Moisés el que guía, ya se han establecido y ahora entonces sigue esa instrumentalidad a través de los jueces, de reyes y también de profetas. Y podemos tener aquí muchos personajes que son instrumentos de Dios para que esa salvación, esa liberación siga llegando. En esas etapas veremos a hombres santos, a hombres buenos, pero también a un pueblo, ¿no? Que está pasando momentos de continuas infidelidades. Y entonces vendrán, por ejemplo, los profetas, le dirán a ese pueblo, oye, estás mal, oye, recuerda, eres de Dios, ya te estás desviando del camino, ya estás haciendo cosas que no debes hacer. Será una estira y afloja, una estira y afloja. Y en medio de ello, siempre, siempre llama la atención que hay fidelidad. Y esa fidelidad es lo que se llama un resto entre los hijos de Israel. ¿Quién es ese resto entre los hijos de Israel? Los que son humildes y fieles, los que desde la humildad, es decir, conscientes de quiénes son, entonces permanecen en esa fidelidad. Y de ahí, de ese resto fiel, es donde surgirá el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Este nuevo pueblo de Dios es entonces el que tendrá la ocasión y la oportunidad de ser como el fermento de donde va a surgir la iglesia. Habrá un episodio totalmente fuertísimo, recordemos nosotros, cuando llegan ya no los egipcios, ¿no? Si cuando llegan de esta zona de Babilonia y se llevan a los judíos y se los llevan hacia aquella zona
¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Bueno, pues nos encontramos con esa terrible realidad, una realidad donde están sufriendo terriblemente y ese sufrimiento ellos mismos pues, lo van cargando. Y ahí hay algunos que claudican, que renuncian, que dicen, yo ahí muere y este Dios no es mi Dios, no me cuida, no me quiere, ¿por qué permite eso? Y no aceptan que tantos de los males que están padeciendo son consecuencia de sus malas acciones, de sus infidelidades. Y son quienes permanecen fieles los que van a lograr salir de ese segundo exilio para establecerse nuevamente en la tierra prometida. Pienso yo en la historia de de Tobías, tan hermosas, ¿no? Las situaciones que pasan. Lo que vemos de Daniel y los tres jóvenes que cantan en el horno cuando, por ser fieles a Dios, pasa lo que pasa. Entonces, tantos personajes en la Sagrada Escritura que manifiestan en este periodo esta fidelidad a Dios. Y es aquí donde están los profetas, que sí anuncian la palabra de Dios y denuncian lo que está mal y proponen nuevos caminos. Esa es la chamba, y es la tarea que se tiene ahora adelante. Eso es entonces cómo nos damos cuenta cómo Dios convoca a su pueblo para que sea precisamente medio de salvación. Demos un paso más. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Ya va quedando establecido todo esto del Antiguo Testamento, pero tenemos que dar un paso más. ¿Qué se nos dice en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se va a revelar el misterio de Dios en Cristo? Y eso incluye la iglesia. Fijémonos en esto. El designio de Dios que está presente ya en el Antiguo Testamento, entonces tiene ahora una nueva promesa. Dado que las cosas no han salido como querían, Dios hace la promesa de un Mesías salvador. Y entonces el pueblo judío, el pueblo hebreo, está esperando un futuro mesiánico. Tiene que venir, porque así lo ha prometido Dios en sus profetas, el Mesías, el Salvador. Tiene que venir el enviado de Dios para que entonces Él vuelva a congregarnos, liberándonos de las esclavitudes, así como se nos liberó de Egipto, tenemos que ser liberados. Y es que los judíos fueron un pueblo siempre oprimido. Después de que salieron de la liberación de Babilonia, vino el dominio después de los griegos. Pensemos en el personajazo de Alejandro Magno. Después caído el imperio griego, vino el imperio romano, ya en las épocas de Jesús. Entonces, el pueblo hebreo siempre está sometido, siempre está esclavizado. Y ellos están esperando un Mesías. Sabemos incluso que cuando llega Jesús, por eso hay confusiones, porque ellos querían un Mesías revolucionario. Ellos querían un Mesías que los liberara precisamente de todo ese sufrimiento que cargaban. Ellos están esperando el Mesías prometido. Y ese Mesías lo promete Dios. ¿Para qué? Para que ese pueblo que parecía se estaba como perdiendo, vuelva a congregarse. Y es lo que entonces encontraremos en Cristo. En ese sentido, en el Nuevo Testamento se va a cumplir esta esperanza en la persona de Jesús. Jesús está llegando como enviado del Padre Dios y siendo enviado del Padre Dios, entonces está cumpliendo la esperanza de aquel pueblo. El Dios Salvador se hace presente entre nosotros. Cristo ha puesto su morada entre nosotros. Y es ahí donde se empieza a cumplir toda esa promesa del Padre. Y entonces Jesús empieza su chamba, su misión. Jesús anuncia la llegada del reino. El tiempo se ha cumplido. Y es ahí donde se ve la continuidad entre ese reino mesiánico que estaban esperando los hebreos y este reino de Dios anunciado ahora por Cristo. Cristo es el cumplimiento de las promesas del Padre. Hay una continuidad entre esa convocación. Jesús tiene conciencia de que las promesas se están cumpliendo también en su persona. Jesús empieza a adquirir conciencia de que Él es el Mesías y como Mesías sabe que tiene su misión, que tiene su tarea. Y así entonces tenemos tres textos en la Sagrada Escritura, Mateo 13:31, Lucas 8:10, Marcos 4:11, donde precisamente se relaciona este designio de Dios, la salvación,
con este reino que está predicando Cristo. Y entonces podemos decir esto, hay elementos significativos. ¿Qué cosa? Se habla de los misterios del reino, de un reino que ya está llegando con Cristo. El reino de Dios se inaugura con Jesús y se manifiesta en su poder, ese poder que queda patentado en sus milagros. Y es mostrado y es revelado ese reino a los discípulos. Y no a todos, solo a los discípulos. ¿Por qué no a todos? Porque algunos no acaban de creer. Y entonces esto nos muestra que esta es obra de Dios. No es el esfuerzo del discípulo para comprender estas cosas. Es la obra de Dios. Es Dios el que permite que algunos puedan comprender esta realidad. Y esos algunos son los que tendrán ahora la estafeta. El reino de Dios, esperado por el pueblo hebreo, que se está cumpliendo en Cristo, ahora va a descansar sobre los hombros de aquellos que Cristo ha elegido. Es entonces el cumplimiento. ¿Cómo se va dando esta revelación de este misterio en Cristo? Cristo entonces va a ser para nosotros clave, por supuesto, no puede ser de otra manera, al comprender la iglesia en este misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? La salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y entonces Cristo se va a vincular precisamente a través de la iglesia con el género humano. Por eso Cristo nosotros lo tenemos que profundizar. Y eso es lo que hace Pablo. San Pablo da un paso más al hablar de esto. Habla del misterio de Cristo y habla del misterio de la iglesia y los vincula, los une. Es acá en Pablo donde nosotros vamos a comprender precisamente cómo la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, cómo la iglesia es la continuación, la prolongación de la presencia de Cristo para llevar a cabo el designio del Padre. Por eso tenemos estos textos. Dios Padre, dice 1 Corintios 2:7. Dios Padre, por iniciativa propia, revela a los hombres ese designio misterioso. Quiero que todos se salven. Romanos 16:25. Este misterio de salvación se va a cumplir en Cristo. Cristo viene a anunciarnos eso. Dios quiere que todos nos salvemos. Y esto ¡fum! Explota, digamos así. No solo es para los judíos, sino para todos, los que serían los gentiles, los no judíos, donde estamos nosotros. Todos somos parte de esa comunidad, de esa iglesia, todos somos parte del cuerpo de Cristo para llevar a cabo esta misión. Entonces, Pablo nos ayuda a comprender, sí, está el misterio de Dios, que todos se salven, se realiza en Cristo, y para que esto se realice, somos convocados, somos llamados todos los seres humanos. Y así entonces se nos va a dar esa profundidad en este misterio. Así entonces, todos estos elementos, teniendo ciertamente el centro en Cristo, eso no lo podemos quitar, también se tiene ahora una dimensión eclesial. Hay algo que se agrega, hay algo que va precisamente junto con Cristo. Pablo utiliza, por ejemplo, el símil del cuerpo humano. Cristo es la cabeza y nosotros la iglesia el cuerpo. Y dentro de su cuerpo, dentro del cuerpo, algunos son manos, otros son pies, otros ponen partes del cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene su chamba, tiene su tarea, pero al final y al cabo todos son orientados y guiados por la cabeza. Así entonces, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. La iglesia, ojo, no es algo añadido, no es algo que nosotros digamos, ay, vamos a pegarnos. No, no. Es algo que desde siempre ha sido parte integrante del plan de Dios. Por eso es importante ver esto bíblico desde el Antiguo Testamento. Dios quiere que todos se salven, eso se cumple en Cristo y asocia al género humano para que esa salvación llegue a todos. Recordemos lo que decíamos hace un momento. Las promesas de Dios incluyen que el pueblo iba a ser una bendición, el pueblo hebreo iba a ser bendición para los demás. También la iglesia es esa bendición, es ese evangelio, es esa buena noticia para el género humano, porque precisamente a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la salvación puede llegar a todo el género humano. Y es acá donde entonces nos damos cuenta de esta profundización. Pablo sigue experimentando a Cristo y profundiza.
Demos un paso más. Después de que vemos la Sagrada Escritura, viene ahora el elemento de la tradición. Recordemos que la tradición es esa reflexión que se va generando en los primeros años, que se está teniendo, la tradición de la iglesia se está teniendo en esos momentos después de los apóstoles. Y entonces vemos acá primero los santos padres. Los santos padres son esos personajes que existen despuesito, ¿no? De los apóstoles. Cuando acaban los apóstoles, el último, San Juan, hay gente que convive con ellos, hay gente que incluso conoce a Cristo, hay otros tantos que a lo mejor ya no conocieron a Cristo, pero son los que conocieron a los que sí conocieron a Cristo de primera mano. Y entonces esa primera generación de cristianos recibe el nombre de santos padres cuando empiezan a ser estos que son pastores, que son designados para continuar la obra, entonces empiezan a hacer su propia reflexión, empiezan a mostrar lo que van viviendo. Pensemos un poco, cuando la iglesia surge, entonces están los 12 apóstoles, los discípulos, empiezan persecuciones y estos empiezan también a dispersarse. Y ahí a los enemigos de la iglesia les sale el tiro por la culata. Porque cuando esta gente se empieza a dispersar, queriendo así como deshacerse de ellos, el error de los enemigos fue que no se dieron cuenta que al ir abriéndose, la buena noticia, lo que Cristo ha hecho y anunciado, se empieza también a expandir. Y es así como la obra de Dios adquiere, guiados por el Espíritu Santo, una expansión maravillosa. Y los apóstoles empiezan a hacer también sus recorridos. Pensemos sobre todo en San Pablo, los viajes de San Pablo, cuántas cartas escribe a esas comunidades. ¿Por qué? Porque son los primeros cristianos, aquellos que están surgiendo, aquellos que están teniendo esa oportunidad. Entonces ahora esto empieza a crecer. Y estos personajes, los santos padres, son los que van a hacer esa reflexión a través de homilías, a través de catequesis, porque hay mucha gente que empieza a conocer a Cristo, ¿no? ¿Quién es ese? ¿De qué hablan? Y al interesarse, entonces algunos les empiezan a dar explicaciones, y así tenemos como los santos padres van a profundizar, van a estudiar muchas cosas de lo que hoy es nuestra fe, de lo que creemos, y obviamente hablarán de la iglesia. Veamos un poco qué dicen santos padres, que es esta parte de la tradición. Entonces, los santos padres consideran que el significado profundo de las realidades del Antiguo Testamento llega a su plena manifestación y realización en Cristo y en la iglesia. Fíjense, lo que estaba como escondido, como oculto en el Antiguo Testamento, como que no se había comprendido al 100, cuando llega Cristo, ¡pum!, se entiende, se comprende. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios y es el que nos revela todo, para que no quede duda. Es ahí la plenitud de la revelación. San Agustín lo dice de esta manera: en el Viejo Testamento está oculto el Nuevo, y en el Nuevo el Viejo se hace patente. ¿Eso por qué es importante? Porque entonces nos damos cuenta cómo hay una continuidad, no hay un rompimiento. No hay como que alguien en algún momento, incluso así lo decía, el Dios del Antiguo Testamento es uno, el Dios del Nuevo Testamento es otro. No, no, ¿qué pasó? Es el mismo. Oiga, padre, pero en el Nuevo Testamento Cristo nos dice que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios perdona. Y en el Antiguo Testamento vemos un rostro de un Dios que es enojón, que es celoso, que como que son Dios, un Dios malo, un Dios bueno. No, no. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento todavía no se llega a la plenitud del conocimiento de Dios. Es Cristo precisamente el que plenifica esto. Se trata del mismo Dios, pero nosotros los seres humanos, por nuestras limitaciones, no alcanzamos a comprender totalmente a Dios y necesitamos de Cristo. Como cuando a lo mejor vamos a la escuela, hay algo que no entiendo totalmente, medio le entiendo algo, pero necesito que el maestro venga y me explique. Cristo es el maestro, es el Hijo de Dios y el que nos habla de Dios. ¿Quién como Él? Él, por eso decimos, llegamos a la plenitud, ya nos dice todo. Y ahí nos muestra, por ejemplo, a Dios como Padre. Hay una continuidad. Hablando de la iglesia, entonces, nuevamente, fíjense cómo se subraya el punto, ¿no? La iglesia de Cristo es parte de los planes de Dios. Dios tiene designios, Dios tiene planes y la iglesia está en los planes de Dios.
Esto es para remarcar que la iglesia no es una obra humana, es de Dios. Y esto queda ya prefigurado, preparado, como ya vimos en el Antiguo Testamento. Dicen algunos santos padres, la iglesia, la convocación, no solo tiene su origen espiritual en el justo Abel. Hay quien incluso dice que la iglesia está presente desde Adán y también en realidades antiguas que ya preanunciaban las diversas realidades de la iglesia. O sea, la iglesia siempre ha estado presente, se desarrolla hasta el momento en que viene Cristo, pero desde siempre se ha prefigurado. El primer Adán prefiguraba a Cristo y el binomio, la pareja Adán-Eva, llega a su plenitud con la unión Cristo con la iglesia. Adán, el nuevo Adán es Cristo. Eva, la nueva Eva, es también la iglesia. Ese Adán, el hombre, esa Eva, la mujer, esposos, por eso se habla de Cristo y nosotros, la iglesia, en una relación esponsal. Nosotros, como iglesia, somos la esposa de Cristo. Es una figura muy hermosa para hablar de la iglesia, cómo Cristo desposa a la iglesia, quiere casarse con ella. Así entonces ese antiguo pueblo elegido se manifiesta en el nuevo Israel. Esa ley del pueblo judío prepara precisamente el evangelio. Entonces, este es el punto central. En los santos padres, ellos tratan de afirmar y asegurar cómo desde siempre, como parte del designio de Dios, la iglesia está presente. No es una obra humana. En el magisterio, nosotros tenemos especialmente Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. Recordemos el Concilio Vaticano II, reunido del 62 al 65, el siglo pasado, 1962-1965, es para nosotros algo revolucionario. ¿En qué sentido? En que el concilio trata de profundizar en muchas realidades que necesitaban decían en el italiano, un aggiornamento, una refrescadita, ¿no? Porque como que ya muchas cosas estaban quedándose así medias anquilosadas, medias polvorientas, ¿no? Entonces, se trata básicamente el concilio de responder dos preguntas. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿qué le dices a los demás? Iglesia, ¿qué dices de ti? ¿Cuál es tu identidad? Es lo que está en la Lumen Gentium. En el documento Lumen Gentium, Lumen significa luz, Gentium gentes. Así empieza el documento, la luz de las gentes, ¿no? La iglesia es la luz que ilumina a las gentes, que ilumina a los pueblos. Esa es como la identidad. Esa es la chamba. Bueno, ¿qué dices, iglesia, de ti misma? Viene esta parte. ¿Qué dices de ti? Pues que hay un decreto del Padre Dios, un anhelo, un deseo del Padre Dios para convocar a todos los creyentes en Cristo, en la iglesia, para responder a ese llamado, esa fidelidad. Porque incluso a pesar de que pecamos, Dios sigue ofreciendo la salvación en Cristo y en la iglesia. Eso es lo primero que se dice, lo que ya hemos venido nosotros diciendo desde el principio hoy de esta clase. La iglesia es parte del plan salvífico de Dios. En Cristo colaboramos en el plan de Dios para que todos se salven. Por eso la iglesia se presenta en una estrecha unión con Cristo. No puede ser de otra manera. La iglesia sin Cristo no se entiende. La iglesia sin Cristo no tiene razón de ser. En el momento en que la iglesia traicionara a Cristo, dejaría de ser iglesia. Dejaría de ser el cuerpo de Cristo. Sería no sé qué cosa. Pero tenemos por eso nosotros que tener en el centro a Cristo. Cristo nos da origen y es la comunidad que el Padre Dios en Cristo ha querido establecer. Por eso es fundamental que nosotros tengamos una fe en Cristo. Cuando alguien dice, es que todo es igual, Dios es el mismo en todos lados, y digo, ¿y dónde queda Cristo, no? Eso se llama relativismo. Y en el relativismo donde parece que todo es igual, pues entonces, ¿cuál es el papel de Cristo?
Y si de veras crees en Cristo, ¿por qué no sigues lo que Cristo está estableciendo, lo que Cristo está fundando? ¿Por qué no has descubierto a la iglesia como el cuerpo de Cristo que tiene esa misión del Padre Dios de salvar a los demás? A veces somos tan egoístas que cuando alguien luego se hace protestante y se da y se enoja que porque esto, que por lo otro, es porque no descubren este misterio de la iglesia. Ven solamente realidades humanas, superficiales. Ya me enojé, ya me voy, ya no me entendí, ya me peleé. Ven solamente lo externo, pero no se dan cuenta de que somos parte, todos los que somos iglesia, somos parte de lo que Dios Padre quiere, que le ayudemos a salvar a los demás. Por eso la convocación del Padre, el llamado que el Padre Dios hace, es entonces para todos aquellos que creen en Cristo. Todos los que creemos en Cristo somos convocados por el Padre Dios. Es condición. Yo no puedo ser parte de la iglesia si no creo en Cristo Jesús. Simple y sencillamente. ¿Y cómo veo si creo o no creo? Pues me doy cuenta si sigo o no sigo lo que Cristo enseña, lo que Cristo dice. Si yo no asumo, si yo no creo lo que el Señor me da, bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Aquí nosotros tratamos de creer en Cristo y desde ahí convocar y provocar y llamar a otros. ¿Para qué? Para que sigamos creyendo en el Señor. Esta es entonces la enseñanza del Magisterio en el Vaticano II en el documento Lumen Gentium. ¿Qué reflexionamos en esto? ¿Cómo profundizamos en esa reflexión teológica? Fíjense aquí en estos términos. Estamos nosotros hablando de una relación, oye, perdón, ahí está yo moviendo algo. Aquí estamos, de una relación que es causal. ¿Qué significa la relación causal? Bueno, significa la relación causal que la iglesia tiene su causa, tiene su origen en el Padre Dios. Entonces, la relación, podemos sintetizarlo así, ¿eh? La relación que hay entre Dios Padre y la iglesia es esta. Somos causados por el Padre Dios. Él nos ha llamado, Él nos ha convocado. Él es nuestro origen. Bueno, ¿cómo vemos esto? Vamos, vamos pasando entonces a esta partecita. Primero, entonces, la iglesia es criatura del Padre. Al usar la expresión criatura, es creación del Padre. La iglesia ha sido creada por el Padre. Si la iglesia es fruto de la convocación del Padre Dios, Él es su causa originante. Otra vez, la causa originante, y subrayamos, no los hombres. La causa originante es el Padre Dios, es el Padre Eterno. No es esto una obra humana donde alguien en una de esas pudiese así como decir, es que lo hicimos nosotros, es que esto, no, discúlpame, pero no. Esto se debe a una obra de Dios. Él es la causa eficiente de la iglesia, de Él venimos, es la acción originante. Él es el que nos da el ser. Ojo con esta parte, ¿no? El Padre Dios le da el ser a la comunidad eclesial. ¿Por qué es fundamentalísimo eso? Porque a veces hay quien quiere definir el ser de la iglesia desde opiniones y criterios meramente humanos. Perdón, pero no se puede. No se puede. Son designios de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Pienso, no sé, en el matrimonio. ¿Cuál es el designio de Dios en el matrimonio? ¿Cómo crees de Dios hombre y mujer? No, no, pero es que yo tengo derechos, es que mis preferencias, es que son tus opiniones, son tus preferencias, pero si no crees en esto, no eres parte de esto otro. Y estás en tu libertad, no te estamos obligando absolutamente a nada. Podrás calificar a la iglesia de retrógrada, podrás decir que la iglesia no está a la moda, podrás decir que la iglesia no avanza, y claro, quizás tengas mucha razón. La iglesia no avanza con criterios humanos ni está para modas humanas, porque no es una obra humana, es convocación del Padre Eterno. Y entonces en el momento en que nosotros
traicionáramos lo que Dios ha revelado, dejamos de ser su iglesia y nos convertimos en no sé qué cosa, pero no en la iglesia de Dios. Ser iglesia implica un compromiso fuertísimo hacia el Padre Eterno. Tenemos que tener esa relación originante, esa relación causal, y no la podemos perder de vista. Puede haber cosas que no me agraden, puede haber cosas que no me gusten, ni modo. No es mi iglesia en el sentido de que yo sea la causa de ella. No es la iglesia en el sentido de que vamos a hacer una elección, una votación, vamos a ver qué opina la mayoría. No, no, así no es esto. Y si no nos agrada, bueno, pues pudiésemos decirlo así muy fríamente, incluso, ahí está la puerta abierta, ¿eh? Nadie está aquí a fuerzas, nadie. Es convocación, es un llamado. Y como cuando se tocan las campanas para misa, se llama misa, decimos, va quien gusta, el que no, no. Pero esa parte nos tiene que dar bien clara. La iglesia es criatura del Padre, y al ser criatura del Padre, obviamente tengo que conservar lo que es mi origen. El otro elemento que tenemos acá, la iglesia es hija del Padre. Entonces, nos damos cuenta de que hay un avance todavía más. No solamente somos criaturas del Padre Dios, sino que somos adoptados en Cristo como hijos de Dios mismo. Y esto cambia la relación ontológica. Fíjense ustedes en estas relaciones. La relación ontológica es algo metafísico. Lo voy a poner acá, pues como para de manera sencilla tratar de entender esto, ¿sí? La cuestión ontológica es algo metafísico. ¿De dónde viene esto de la metafísica? Meta significa más allá. Y físico, pues es ahí lo que existe, ¿no? Lo material. Ujú. Así lo dejamos. Dicen por ahí que alguna vez, casi por así más o menos, Aristóteles estaba pensando en esas cosas que están más allá, ¿sí? De las cosas físicas. Entonces, Aristóteles pensaba en esas cosas más allá de lo físico, de lo material. Es decir, está pensando en cosas inmateriales o aquí podemos decir cosas espirituales. Las cosas metafísicas, lo que está más allá de lo físico. Es una forma sencilla de decir esto. Bueno, hay cosas que están más allá de lo que físicamente nosotros podemos observar o mirar. Lo ontológico es entonces lo que tiene que ver con el ser, con lo que somos. ¿Nosotros qué somos? Somos seres humanos. Somos seres humanos. Ese es mi ser. Pero además soy un ser humano que soy adoptado por Dios en el bautizo. Eso me da un cambio ontológico. Mi naturaleza humana es elevada gracias a Cristo en el momento del bautizo. Bueno, pensemos en esta parte. Cuando alguien deja de ser criatura, subrayo esta expresión, y entonces en lugar de ser criatura, ahora se es hijo. Ya no es lo mismo. No es lo mismo ser criaturas que ser hijos. Hablar de ser hijos y desde la criaturalidad es dar como una especie de salto en lo ontológico. Ese salto en lo ontológico es algo que ya no se borra, porque lo que es material, pues se acaba, ¿no? Pero lo que es inmaterial ya no. Pongo un ejemplo. Tú tienes tus hijos. La relación con tus hijos es algo ontológico. En una de esas, tú como papá, como mamá, a lo mejor pierdes a tus hijos, pero no dejan de ser tus hijos. Ni tú dejas de ser papá, ni dejas de ser mamá. Lo serás por siempre. Antes de tener hijos, eran solamente pareja, eran solamente esposos. Pero en el momento en el que decidieron engendrar vida y tener a sus hijos, desde ese momento eres papá y eres mamá, y eso ya no te lo quita nada ni nadie.
Ahí hay esa condición nueva. Yo no puedo, por más que quisiera, dejar de ser hijo de mi papá o de mi mamá. A lo mejor odio a mi padre, odio a mi madre. Pues por más odios que tenga hacia ellos, no puedo dejar de ser sus hijos. Es algo ontológico. Eso no se quita. Y esto nos debe quedar claro. ¿Por qué? Porque el Padre Dios, cuando nos asocia para su obra de salvación, entonces nos convoca a todos los seres humanos, pero ¿a qué cosa? A participar precisamente de esa vida. Nos invita a participar de su vida. ¿Cuál es la vida de Dios? La vida divina. Dios quiere que seamos parte de esa vida divina. ¿A través de quién? A través de Cristo. Cristo nos asocia para que seamos parte de la familia divina. Y esto es ese cambio ontológico. Entonces nosotros como iglesia podemos decir tenemos una dependencia de carácter ontológico y constante. ¿Por qué? Porque nada ni nadie puede quitar esta realidad. Siempre está presente. Y aunque nosotros como iglesia pudiésemos decir somos autónomos, tenemos esa posibilidad de tomar decisiones, al final y al cabo, si somos hijos de Dios, digamos que hay una conexión que jamás se va a romper. Eso es lo ontológico. Dios nos hace ser quienes somos. Él es el que nos alimenta, nos educa. Por eso, entre los seres humanos convocados en la iglesia y Dios, hay una dependencia. Y esa dependencia nos muestra totalmente que somos hijos como iglesia de Dios. La iglesia es hija del Padre Dios. Hay esa conexión y eso no se quita jamás. Esto gracias a Cristo. Y damos un paso más. Somos, sí, criatura del Padre, somos hijos del Padre como iglesia, pero también esto, la iglesia es la gloria del Padre. Esa dependencia de la que hablábamos es absoluta. Dios es el convocador. Dios es el que hace que la iglesia sea quien es, sea tan grande al ser considerada hija misma de Dios. ¿Y por qué la iglesia es grande? Porque es asociada al misterio divino. Dios necesita de la iglesia y entonces nos asocia, nos hacemos socios de Dios para colaborar en esa salvación. Y así la iglesia se engrandece, se enaltece por Dios, no por sí misma. Y entonces Dios participa de esa bondad, de esa verdad a la iglesia. ¿Para qué? Para que los seres humanos se sigan salvando. Y salvándose, entonces nosotros ayudemos a la salvación de los demás. Y en ello está la gloria del Padre. Por eso el ser de la iglesia y el quehacer de la iglesia tienen como orden, como finalidad, la glorificación del Padre, la salvación de los demás para que se glorifique al Padre Dios. Bueno, esto es lo que nos presenta precisamente hoy nuestra sesión primera. Esta partecita me retiro a los objetivos, ¿no? Descubramos cómo la iglesia tiene el origen en Dios Padre. Dios Padre es quien nos convoca. ¿Y para qué nos convoca? Para salvar, para salvarnos y para salvar a los demás. Y esto es a través de nosotros, la iglesia, gracias a que creemos en Cristo y que en Cristo somos asociados a esa salvación. Esto es, pues, lo que se trata cuando vemos la iglesia como asociada, como siendo parte de ese misterio de salvación de parte de Dios. En Cristo somos llamados, convocados por el Padre para ayudar a la salvación de los demás. Esta parte es pues lo que teníamos hoy de nuestra primera sesión. Perdón, tengo aquí todavía las lecturas, ¿verdad? Que vienen ahí en nuestra guía, que nos ayuden pues acá a profundizar. Están esas dos lecturas. Primero el Catecismo de la Iglesia Católica, número 758 al 762. Y después hay dos catequesis de San Juan Pablo II,
de estas fechas, el 20 y el 31 de julio de 1999. En 1999 estábamos viviendo la preparación al jubileo del año 2000. El 99 es el año del Padre, y también entonces San Juan Pablo II en sus catequesis de los miércoles habla de la realidad de la iglesia a partir del Padre Dios. Son lecturas que pueden ayudarnos precisamente a profundizar este tema, para que lo tengamos en consideración. Alguien por ahí preguntaba en la semana en el grupo del WhatsApp si vamos a contestar los cuestionarios y esto, contéstenlos. Yo no se los voy a pedir. Esos cuestionarios son de nuestro propio autoconocimiento, digamos, lo que podamos ir obteniendo, puedan irnos ayudando precisamente a profundizar y a repasar, pero no van a ser en esta clase la forma de calificar. Para calificar, nosotros tendremos otra manera, y se los iré indicando en su momento. Aquí recordar, lo que nos importa no es el examen, no es la nota. Se trata de que vayamos asimilando estos contenidos, que podamos auténticamente ir viendo, bueno, qué implica que yo me descubra como parte de esta iglesia donde Dios me está llamando a hacer salvación para los demás. A mí me interesa que si tú tienes conciencia de ello, entonces, por ejemplo, esta semana tú te pudieras preguntar, bueno, soy iglesia. En Cristo soy iglesia, porque Dios así lo quiere. ¿Para qué? Para ayudar a salvar a los demás. Podrías ponerte una meta. ¿Cómo en esta semana puedes contribuir a que alguien se salve? Empieza incluso por ti mismo, por ti misma. ¿Cómo puedes ayudarte a salvar? Porque puede ser que vengamos y aprendamos muchas cosas, pero reitero, no se trata de eso. Que lo que aprendamos, lo mucho o poco que aprendamos, lo asimilemos y lo vivamos. A lo mejor alguien me dice, ay padre, es que no se me queda nada. Pues a lo mejor nuestra cabeza nos da para eso o ya no nos da para tanto. Pero reitero, lo importante es que lo viva. Y es ahí las conclusiones. La mejor evaluación, si lo queremos ver así, la tendrás tú mismo, tú misma. Piensa en eso. Por ejemplo, en esta elección, ¿cómo puedo yo ayudar a la salvación? ¿Qué estoy haciendo? Yo les decía cuando iniciábamos el curso, a lo mejor alguien está prestando algún servicio, algún ministerio en su comunidad parroquial. A través de tus acciones pastorales del pastor, en la atención, no sé, en la catequesis a los niños, o en alguna actividad de la pastoral social, o en alguna colaboración en la pastoral litúrgica, estoy colaborando para que los hermanos tengan esa participación en la salvación. Ahí es donde tendremos la mejor forma de evaluarnos. Ya en su momento yo les indicaré, ya en lo práctico haremos estas actividades y con estas vamos a ir considerando lo que pues será una nota que por supuesto es necesaria. Implica también esa responsabilidad, les van tomando su asistencia y todo, eso es necesario, pero al final y al cabo se trata de que nosotros mismos podamos verdaderamente tener conciencia de cuál es nuestro ser de iglesia. Bueno, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, agradecidos por tu mano bondadosa que nos sostiene. Te pedimos humildemente que sigas convocándonos, que sigas llamándonos a ser parte de la comunidad que es la iglesia, de la familia que es la iglesia. Convócanos y llámanos en Cristo Jesús, para que junto con Cristo y en Cristo podamos ser fieles colaboradores de la obra salvífica, podamos ayudar a que otros te conozcan y se salven a través del conocimiento de la verdad. Haz que ejemplo de María Santísima, fiel discípula tuya, colaboradora de la voluntad de salvación, también nosotros por su intercesión y ejemplo suyo, tratemos de ayudar a que otros también se salven y te conozcan. Todo esto, Padre Dios, te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.